Únete a la Semana del Estado Plurinacional de Bolivia en el ILSE. En esta semana conoceremos más acerca de los inicios de lo que hoy es Bolivia y sus antepasados. A partir del 21 y hasta el 25 de marzo en el horario de 16 a 18 horas, hora del centro de México. Durante esta semana tendremos grandes invitados con diversos temas del Estado Plurinacional de Bolivia. Empezando el día lunes con nuestro invitado el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización con el tema Descolonizando y Despatriarcalizando para el Vivir Bien. Los días martes, miércoles, jueves y viernes tendremos como invitado al Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas. El martes tendremos el tema ¿qué representa vivir en un Estado plurinacional? Miércoles y jueves tendremos el tema Saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del Oriente y Altiplano. Y para cerrar esta semana, el día viernes tendremos el tema Revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas. Iniciamos en breve. Comenzamos. Hola, nuevamente muy buenas tardes. Estamos a 2 horas de diferencia con nuestros amigos que están transmitiendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy estamos nuevamente de manteles largos y más aún porque tenemos con nosotros al excelentísimo embajador del Estado Plurinominal de Bolivia, José Crespo, aquí en México. Buenas tardes, señor embajador. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Lourdes, un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, por lo menos, de decir unas cuantas palabras. Por supuesto, primero de agradecimiento a ustedes, al ILSE que nos abre esta semana y, por supuesto, agradecer y saludar con un abrazo fraterno a nuestros hermanos ahora del Ministerio de Educación que nos van a hacer una presentación, ¿no? Así es. En este contexto lo dejo para que ustedes puedan conversar y usted presentarlos y continuemos con el programa del día de hoy. Perfecto, gracias Lourdes. Mira, hoy vamos a tener el tema de qué representa vivir en un Estado plurinacional. Esto puede parecer muy formal cuando uno dice Estado plurinacional, pero en la historia de nuestro país esto ha costado muchísimo, ¿no? En realidad Bolivia se rebautiza el año 2009 con una nueva constitución. Pues aquí es Walter Gutiérrez, el director general ejecutivo del IPELC, quien va a hacer la conferencia o la presentación de este tema. Walter Gutiérrez es boliviano, originario aymara, y ya desde muy joven, 1992-93, fue secretario de capacitación sindical de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, vale decir, de una región, para posteriormente ser el secretario de Educación de la Confederación, ya no solamente de una región, sino de todas las regiones y departamentos de Bolivia, de la misma Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTCB. Del 97 al 2005 es miembro y presidente del Consejo Educativo Aymara, CEA, 2006 y 2007, y esto es relevante, 2006 a 2007 es asambleísta por la circunscripción 19 en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Esta asamblea precisamente es la que va a plantear el nuevo Estado plurinacional del que Walter Gutiérrez nos va a hablar ahora. Es decir, nos va a mostrar de alguna manera qué significa ser Estado plurinacional a diferencia de lo que antes que es República de Bolivia. Del 2009 al 2018 es jefe de unidad de políticas intraculturales, interculturales y plurilingüismo del Ministerio de Educación. Para el 2019 ser viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad, y ahora actualmente, y en esa calidad es que es nuestro expositor, pues el director general ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, ¿no? Este instituto que viene precisamente a partir
de la nueva Constitución que trae a su vez la nueva Ley de Educación en Bolivia. Esto es lo que vamos a tener ahora en esta exposición y pues a tiempo de saludar a Walter, a tiempo de agradecer al IFCE en la persona de María Lourdes, pues agradecemos a todas las hermanas y hermanos que están siguiendo esta Semana de Bolivia. Walter Gutiérrez, lo saludo, mi querido hermano, y le dejo el micrófono para que usted pues nos cuente y les cuente a quienes nos están viendo qué representa el vivir en un Estado plurinacional. Adelante, hermano. Buenas tardes, no tenemos audio, Ministerio. Estamos tratando de conectar el audio del Ministerio de Educación. Señor director, si puede hacer una prueba. Hola, hola, ¿sale ahora? Ahora sí. Ahora estamos bien, ¿cierto? Sí, ¿continúo? Adelante. Bueno, decía, muchísimas gracias, señor embajador José Crespo Fernández. Qué gusto saludarle a la distancia. Asimismo, saludar al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y a través de María Lourdes, a todo el personal, a todas las personas que trabajan en esta institución que hace posible que esta transmisión pueda llegar. Bueno, yo quiero aprovechar también para saludar a nombre del Ministerio de Educación a todas las instancias que tiene Bolivia, llámese organizaciones, instituciones y toda esa situación. ¿Sale? ¿Bien? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces decía que Bolivia, como Estado plurinacional, como bien lo han dicho, estamos, vamos a decir, consolidando nuestro Estado plurinacional como tal. Entonces, bueno, ahí hemos puesto un poco para presentar nuestra Constitución. Hay un preámbulo muy bonito que está acá colocado, si me permiten un rato, por favor. Hay un preámbulo que vamos a pasar, pero que les voy a invitar a que lo leamos, como desde tiempos ancestrales, cómo hemos estado los pueblos indígenas, las poblaciones indígenas, y hemos decidido de manera libre conformar nuestro Estado plurinacional. El siguiente, por favor. Hay principios importantes que hemos tomado en cuenta para instituir nuestro Estado plurinacional. Ustedes saben que hay valores universales como es la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la complementariedad, la armonía, la transparencia, el equilibrio, etcétera. Pero también en los pueblos indígenas, que señalo son más de 36 pueblos y que 36 lenguas de esos 36 pueblos han sido reconocidos por la Constitución, hay principios y valores. Uno de ellos tiene que ver con el Amazúa, Amaquella, Amayuya, que nuestros antepasados, principalmente los quechuas, manejaron esta situación, que no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Pero también hay el suma camaña, que es el vivir bien. Es un principio que nuestros abuelos, nuestras abuelas nos han inculcado desde tiempos ancestrales. O en el caso del guaraní, está el ñandereco, la vida en armoniosa. O el tecocabi, vida buena. O el ibimaray, tierra sin mal. O el Capajñán, el camino o vida noble. Estos principios, estos valores tanto indígena originarios, así como los valores universales, han hecho de que instauremos un Estado plurinacional de carácter intercultural, que recoge nuestros conocimientos y también los conocimientos de universales, si quieren, que recoge y que tiene que ver con los valores propios de los pueblos indígenas y como también los valores universales. Siguiente, por favor. El Estado plurinacional de Bolivia, ustedes verán
está compuesto por varias nacionalidades. En este caso, bueno, varias naciones, vamos a aclarar, naciones y pueblo indígena, originario, campesinos como tal. Entonces, siendo un estado, bueno, tiene una capital y la capital es Sucre. Pero la República, bueno, desde su fundación se llamaba Bolivia y nosotros ahora lo hemos colocado como Estado Plurinacional de Bolivia como tal. Sigue siendo la capital Sucre y la sede de gobierno es la ciudad de La Paz, que muchos conocen, digamos, por esta ciudad, ya que, bueno, se va publicitando mucho más desde ahí. Hay efemérides importantes, que es el 6 de agosto, que es el día de la fundación de la República, que ahora nosotros también lo hemos puesto el 22 de enero como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Sigamos el siguiente, por favor. El clima, ustedes conocerán, bueno, tenemos desde los 7,000 metros hasta los 200 metros sobre el nivel del mar, verán que el clima varía mucho más. Tenemos 17 grados bajo cero en Uyuni, o también llega en algunos lugares como el Chaco a 42 grados en la sombra, y eso significa mucha calor que se da en el sector. Bueno, tenemos la religión, en este caso es ahora, la religión es laica. Nosotros lo que hemos hecho es, a diferencia de la República, es que ahora el Estado Plurinacional reconoce, vamos a decir, la libertad de religión, la libertad de conciencia. Y también hay esta situación del reconocimiento a las creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones de cada región de pueblos indígenas. Por eso ustedes verán cuando hacemos nuestros aniversarios o nuestras efemérides, pues hacemos lo que se llama la ceremonia interreligiosa, donde participan todas estas, vamos a decir, estas espiritualidades y religiones. Bueno, los idiomas, aquí sí estamos diversos y México tiene mucho más que nosotros, pero nosotros afortunadamente tenemos 36 lenguas indígenas originarias oficializadas como tal, pero además del castellano, que ahora son oficiales a partir de nuestra nueva constitución política del Estado Plurinacional. Siguiente, por favor. La ubicación, ustedes verán, estamos en el subcontinente sudamericano, si quieren, en el cono sur, y somos el corazón de Sudamérica. Y ahí están las coordenadas donde estamos. Pues ustedes también sabrán por historia de que somos el único país en este lugar que no tenemos salida al mar y que seguimos trabajando en esa línea. Pero bueno, en todo caso, nuestra relación es muy fuerte con todos nuestros vecinos y ahora también, bueno, el tema marítimo es irrenunciable y como tal vamos a seguir trabajando. La extensión territorial de nuestro territorio, después de las grandes pérdidas de territorio, pues ahora tenemos 1,098,581 kilómetros cuadrados. Y la densidad, ustedes verán también, bueno, en algunos datos, es más o menos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En ese sentido, pues seguimos trabajando. El siguiente, por favor. La población, bueno, hemos ido creciendo, estábamos muy poquitos, pero ahora con el censo que se viene este año que vamos a hacer y las proyecciones del censo, estamos pasando los 11,5 millones de habitantes, pero estos habitantes están más concentrados en el cinturón central. Estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Hay ciudades que tienen menos habitantes, pero que afortunadamente ahora también ha llegado a poblarse. Bueno, la población también es un poco, vamos a decir, a ver, hay un desplazamiento del occidente hacia el oriente. En este caso, tenemos población indígena aymara, quechua, que principalmente se ha movilizado del altiplano de los valles hacia la Amazonía y al oriente, y eso significa que, bueno, está cambiando algunas cosas. Y bueno, ahí también destacar que la población indígena ahora, que antes estaba asentado como en cualquiera de nuestras ciudades o nuestros países, más del 70%, ahora estamos también concentrados en ciudades concentradas como La Paz, Cochabamba y otras ciudades. Y el altiplano, pues, principalmente ha sido más afectado por esta migración, si quieren, pero que ha quedado nidos de población muy importantes que todavía tenemos. Siguiente, por favor. Tenemos ecorregiones. Nosotros hemos querido destacar 5 ecorregiones. La Amazonía, y en eso el embajador seguramente estará de acuerdo conmigo. Muchos conocen a Bolivia como este país del altiplano, pero no solamente es altiplano. Somos más Amazonía, somos más Oriente, somos más Chaco. Y bueno, ahí verán las 5 regiones: la Amazonía, el Oriente, el Chaco, los valles y el altiplano. Pero hay otras subregiones que tenemos todavía. Bueno,
la situación, a ver, si vemos, la Amazonía es la más diversa, con decirles, por ejemplo, que en un solo departamento tenemos 18 pueblos asentados. En el oriente tenemos 4 pueblos asentados. En el Chaco tenemos 3 pueblos indígenas que habitan y que ahora también tienen ciudades intermedias, como es Villamontes y Acuiba, que tiene mucha concentración, o Camiri, que últimamente ha tomado mucha fuerza. Y los valles que antes se conocía como graneros, también han tenido, digamos, una presencia muy fuerte, pero ahí está básicamente los quechuas, los callaguayas y, bueno, ahora el pueblo afrodescendiente. Y el altiplano, bueno, tenemos ahí como es el Aymara, el Uru, ¿no? Que básicamente están asentados o milenariamente están asentados en esta región del altiplano donde, bueno, hay puna muy alta y que, bueno, incluso los cultivos tienen que estar también en esa situación. Siguiente, por favor. El oriente boliviano. Este es el oriente donde está la población, vamos a decir, la más numerosa, si quieren, la que está asentada desde tiempos ancestrales, es la chiquitanía o los chiquitanos. Su lengua es el bésiro. También está el guarazúe y, bueno, los ayoreos y los guarayos. Estos 4 pueblos básicamente están asentados en la región del oriente y están en Santa Cruz. Casi el 80%, algunos dicen 70 o 60% de la población cruceña es asentada, o si quieres, ubicada por estos pueblos indígenas como tal. Tenemos, bueno, también que destacar que hay pueblos indígenas que no se habían visto en esta región, por ejemplo, los paunacas. Estamos trabajando en una investigación junto con el instituto y las universidades para ver cómo reivindicamos este pueblo paunaca que ha quedado en minoría. Siguiente, por favor. El Chaco, como les decía, ese es el territorio que está al sur, que colinda o que limita con Argentina y con Paraguay y Brasil. Este Chaco, ahí tenemos a la población indígena guaraní asentado ahí, y que, bueno, los guaraníes están en la Argentina, están en Paraguay, también en Bolivia, y con lo mismo los tapietés, que es un pueblo chiquito, pero que están en las orillas del río Pilcomayo. Y bueno, también tenemos al pueblo Huenayec, que está en las mismas condiciones y que últimamente han tenido mucho protagonismo en su desarrollo. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos la situación de la Asamblea Constituyente. Ahí sí quiero tomar parte, como decía el señor embajador. He tenido el privilegio, la suerte de ser constituyente elegido por la circunscripción 19, que es estas provincias fronterizas entre Chile y Perú, que Bolivia limita. Este lugar me eligieron y, bueno, fui a representar a la Asamblea, donde, bueno, teníamos toda la ilusión de hacer el pacto social, de hacer, digamos, esta concentración y concertar cómo vamos a fundar o refundar nuestro Estado plurinacional. Había posiciones, algunas que decían, recién vamos a fundar Bolivia, y había posiciones que también decía, vamos a refundar Bolivia. Y ganó la segunda, y por eso hemos refundado Bolivia como Estado plurinacional como tal. Pero esta Asamblea Constituyente, que era un escenario de concertación de tantos problemas que Bolivia había pasado durante la colonia, durante la República y tiempos, si quieren, actuales, después de luchas grandes que se ha hecho, es que teníamos que concertar. Este desafío ha sido tremendamente difícil. Primero, en la elección misma, ¿no? Como tal. Pero bueno, al final llegamos a la Asamblea Constituyente para concertar. El siguiente, por favor. Yo quería antes de eso mencionarles, por ejemplo, en Bolivia manejamos el término indígena, pueblos indígena originario campesinos _afrobolivianos. ¿Por qué ese término manejamos como tal? Porque tenemos población, como les decía, del occidente que se consideran originarios, pero los pueblos indígenas que están en el oriente, en la Amazonía, se sienten indígenas como tal. Ellos dijeron, nosotros aceptamos que somos indígenas como tal. Pero, y la otra parte era el Tarija, por ejemplo, el departamento donde están, digamos, los guaraníes asentados. Ahí Tarija decía, nosotros no somos ni
ni originarios ni indígenas. ¿Qué somos entonces? Somos campesinos. Por eso se hace el pacto de unidad y se maneja un solo término, indígena, originario, campesinos, y al final se coloca afrobolivianos, el pueblo afroboliviano que está desde tiempos de la colonia asentado en nuestro territorio, pues ha sido reconocido con las mismas prerrogativas, si quieren, con los mismos derechos que los pueblos indígenas originarios, pero en la Constitución merece un artículo distinto. Entonces, la Asamblea Constituyente era, tiene unas grandes, vamos a decir, razones, vamos a decir, otra situación. Ha habido luchas muy fuertes que se han hecho durante la colonia, durante la república y durante tiempos neoliberales, si quieren. Entonces, en los tiempos neoliberales o actuales, ahí tenemos dos hechos muy significativos. La guerra del agua. Es que en Cochabamba, que es la ciudad que está al centro de nuestro país, es que ahí se ha privatizado el agua. Y habían empresas extranjeras que administraban el agua y cobraban las tarifas muy altas como tal. Entonces, esto ha ocasionado de que se levante y se instale una guerra tremendamente fuerte y que, bueno, costó muchas vidas, pero ya ha sido el detonante, si quieren, el fulminante, como dirían los mineros, para que ya de una vez veamos la Asamblea Constituyente. El otro hecho era, siguiente por favor, la guerra del gas. Esto ha sido en la ciudad del Alto. ¿Por qué? Porque el gobierno de ese entonces ha anunciado de que lo iba a vender el gas a países extranjeros, principalmente al norte, y ya estaba todo casi pactado. Pero ahí los bolivianos nos preguntamos y decíamos, si ni siquiera tenemos gas nosotros en casa, estamos comprando en garrafas, y había filas inmensas durante esos tiempos de dictadura, etcétera, con garrafas buscando gas. Entonces, ahí es donde estalla la guerra del gas y decimos, el gas para los bolivianos, el gas tiene que ser para todos los bolivianos y después, si nos sobra, vamos a vender. Este fue el otro detonante, que ahí verán ustedes en la fotografía, que ha sido muy fuerte en la ciudad del Alto, costó muchas vidas y también costó, digamos, que un presidente de ese entonces sea expulsado del país, bueno, ni siquiera expulsado, sino se escapó del país y que hasta ahora tenemos el conflicto y hay gentes que todavía reclaman por las vidas que han perdido en ese entonces. Estos dos hechos han hecho de que se reimpulse la instalación de la Asamblea Constituyente como tal en la ciudad de Sucre. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar, pues yo quiero entrar ya al tema educativo, pero la Asamblea Constituyente, como verán ustedes, redactó una nueva constitución política del Estado, o como saben ustedes, perdón, redactó una nueva constitución política del Estado, que costó mucho trabajo aprobarlas. La primera fue que no terminamos en la ciudad de Sucre, salimos a la ciudad de Oruro para aprobar y finalmente tuvimos que instalar incluso un Congreso Constituyente para terminar de redactar el texto constitucional. Y afortunadamente hemos aprobado por mayoría el 2009 y entra en vigencia como texto constitucional y se funda el 22 de enero del 2009 el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, a partir de eso teníamos que ver cómo las leyes, las normas que existían hasta ese momento debían adaptarse a la nueva Constitución. No era como alguien creía que la Constitución va a barrer todo, sino era más bien cómo ahora colocamos la nueva, vamos a decir, las nuevas normativas, las nuevas leyes para que el Estado plurinacional se vaya consolidando. Y uno de ellos tiene que ver con la ley educativa Avelino Ciñani Elizardo Pérez. La ley educativa Avelino Ciñani Elizardo Pérez, yo diría, es la única ley consensuada con todos los sectores, llámese magisterio. Aquí en Bolivia conocemos como maestros urbanos y rurales, hay dos grandes organizaciones, estuvieron presentes ellos, los padres de familia, los pueblos indígenas, los estudiantes, sectores sociales, por ejemplo, la Policía Nacional, que tenía su propuesta de cómo iba a ser la educación en Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sectores trabajamos en congresos,
¿no? Y bueno, cuando ya se hizo la Asamblea Constituyente, teniendo una nueva constitución política del Estado, hemos redactado la ley educativa Avelino Cignani, Elizardo Pérez, y lo hemos aprobado como tal. Teniendo la ley, había la necesidad de instalar, si quieren, un modelo educativo, y lo hemos denominado el modelo educativo sociocomunitario productivo. Es decir, un poco, a ver, para ser más sencillo, aparte de la redacción como tal, hemos dicho que la educación se tiene que dar desde el hogar, desde la casa, es desde cuando nace el niño, ¿verdad? Este niño, si está en un contexto indígena, llamemos una comunidad, está relacionado con la feria, está relacionado con el transporte, está relacionado con las asambleas, está relacionado con las fiestas comunales. Entonces, la educación tiene que estar en ese contexto. Si estamos en un contexto urbano, pues la educación tiene que darse en el contexto, vamos a decir, a ver, urbano, donde hay ferias, perdón, donde hay mercados, donde hay transporte, el minibús, donde hay, qué sé yo, actividades culturales, etcétera, etcétera, como se dan en cada uno de los barrios. Entonces, la educación tiene que estar así, en ese contexto. Por eso se le denominó modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Por qué este término productivo? Porque nos reclamaban en la asamblea, nos han reclamado en los eventos que hemos realizado sobre educación. ¿Por qué la educación no está ligado al tema productivo? Tenemos que producir, tenemos tantos recursos naturales, eso hay que transformar. Y por eso incluso nos habían dicho que en la Asamblea Constituyente pongamos un artículo donde quede terminantemente prohibido exportar materia prima, si no tiene que salir, ¿cómo se dice?, transformado como tal. Y alguien decía, tiene que generar también, ¿cómo se dice?, estos efectos multiplicadores. Por eso el modelo educativo sociocomunitario es productivo como tal y se desarrolla en las comunidades, como indicaba, tanto urbanos y contextos rurales. Este modelo educativo sociocomunitario productivo tiene que tener, digamos, a ver, cuando decimos nosotros en la Asamblea Constituyente hemos hablado de una comisión que se llamaba Visión de País. ¿Cómo queremos que sea nuestro país dentro de unos años? Llamemos 50, 60 o 100 años. ¿Cuál es la visión de país? Y para llegar a esa visión de país, por eso se había dicho que tenemos que tener un modelo educativo que acompañe todo este proceso de transformación. Y el modelo educativo sociocomunitario productivo es coherente con lo que estamos ahora hablando de consolidar nuestro Estado plurinacional de Bolivia como tal. Siguiente, por favor. Bueno, paso a las lenguas indígenas. Repito ahí un poco. Nuestras lenguas indígenas, como saben, no eran oficiales antes de la Asamblea Constituyente. Con el artículo 5 de nuestra Constitución hemos oficializado las 36 lenguas más el castellano. Y si bien el castellano, muchos figuran de que Bolivia, lengua oficial castellano, eso se había hecho por, si quieren, por gravedad o si quieren, por uso, pero no estaba oficializada en ninguna de las normas como tal. Recién la Constitución los ha oficializado como tal. Entonces, de los 36 pueblos indígenas, ahora todas afortunadamente, y ahí aprovecho para saludar al Instituto de Lenguas Indígenas de México, el INALI, con quienes hemos tenido contactos importantes estos últimos tiempos. Bueno, nos han mostrado también la realidad de las lenguas en México. Nosotros, afortunadamente, de estas 36 lenguas, 34 están presentes con territorio, con población, con hablantes, etcétera. Solamente 2 estamos en investigación, el Toro-Mona y una lengua como es el Puquina. Las investigaciones nos van a decir en qué estado va a quedar estas 2 lenguas. Sin embargo, han aparecido 4 lenguas indígenas que no están en la Constitución, pero que están, como decía el Paunaca, estamos hablando del joaquiniano, del carmelitano y una lengua que es el Kunza, que estaría en el sur del país. Entonces, esta es nuestra gran potencialidad. Tenemos lenguas indígenas muy fuertes que ahorita les vamos a mostrar. Siguiente, por favor. Bueno, este es si quieren, el termómetro para medir la vitalidad de las lenguas que la UNESCO maneja. Nosotros en esta situación, siguiente por favor, con este parámetro hemos visto que según el Censo Nacional tenemos esta realidad de lenguas vulnerables, ¿no ve? Lenguas en peligro,
seriamente en peligro, en situación crítica, extinta y sin información, y bueno, a otros en construcción. Pero yo quiero mostrar el siguiente, por favor, si lo pueden pasar. Esta es la realidad en Bolivia. Los vulnerables, ahí tenemos a los araonas, a los aymaras, samucos, chácobo, etcétera. En general, yo quisiera resumir en esto. Todas las lenguas indígenas en Bolivia están en situación vulnerable, pero hay otras que están en peligro y otras están en situación crítica donde estamos trabajando. Y para eso nuestro Estado, desde la creación, si quieren, del Estado Plurinacional, ha dispuesto la creación del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, que ahora tengo el orgullo de presidir, o de dirigir, perdón. Y bueno, además hemos creado a través del IPLC 34 institutos de lenguas y culturas que en este momento ya están instituidas como tal. Así que no solamente nos hemos quedado en discursos, sino hemos establecido en práctica como tal. Y bueno, el Ministerio de Educación, a través de sus instancias, ha establecido también recursos para pagar personal, que ahora en cada uno de los pueblos, los propios pueblos indígenas, los propios técnicos indígenas, ahora desarrollan in situ su lengua, desarrollan sus conocimientos, están trabajando también varios documentos de investigación. Siguiente, por favor. Yo quiero hablar el tema de los currículos regionalizados. Esto quiere decir que cuando decimos los pueblos indígenas a nivel internacional, en Naciones Unidas y otras instancias han hecho conocer que tienen derecho a una educación propia, que la educación debe ser acorde a su cultura, debe ser acorde a sus conocimientos, debe ser de acuerdo a sus derechos, si quieren, colectivos e individuales que han demandado históricamente estos pueblos. Por eso nosotros hemos incorporado en la ley educativa que vamos a tener 3 niveles del currículum. El currículum base plurinacional, que tiene que ver con una currícula que es a nivel nacional, que toda boliviano, independientemente de donde esté, en un área urbana o vamos a decir en el área rural, tiene que estar sobre esa base. Pero también en los pueblos indígenas se tiene que trabajar lo que se llaman los currículos regionalizados por cada nación y pueblo indígena originario, donde se incorpora sus saberes, sus conocimientos, su historia, o sus valores, etcétera, etcétera. Y bueno, se ha visto también otro nivel del currículum que tiene que ver con los currículos diversificados, que son temas muy particulares que trabajaría el sistema educativo plurinacional. En este momento nosotros como pueblos indígenas y en Bolivia, pues se ha ido consolidando el currículum base plurinacional, que es de responsabilidad directa del Ministerio de Educación. En cambio, los currículos regionalizados son responsabilidad concurrente, en este caso del Estado central, de las entidades territoriales autónomas, llámese municipios o gobernaciones o gobiernos indígenas, y los pueblos indígenas propiamente dichos. Por eso nosotros en el currículo regionalizado, siguiente por favor si podemos ver, hemos visto qué es un currículo regionalizado. En este caso el currículo regionalizado es de carácter intracultural, quiere decir que los conocimientos, saberes, valores, historia, etcétera, al interior de las comunidades indígenas se tiene que desarrollar. Y este currículum, siendo intracultural, recoge pues todos sus conocimientos como tal, pero también en su contacto con el currículo base se vuelve intercultural como tal. Siguiente, por favor. ¿Para qué debemos construir nuestros currículos regionalizados? Ya lo había dicho. Los pueblos indígenas originarios campesinos están en este propósito de la auto y libre determinación como tal. Y bueno, y además que en esa línea hay necesidad de restaurar, si quieren, de vitalizar la lengua, de restaurar sus culturas, además de que sus conocimientos, sus saberes, sus valores sean también difundidos a nivel nacional y a nivel, como decían ellos, mundial o universal. Esta situación hace de que los pueblos indígenas originarios campesinos se visibilicen mucho más en Bolivia como tal. Entonces, el currículo regionalizado permite que los pueblos indígenas originarios campesinos puedan ser conocidos a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Cómo se construyen los currículos regionalizados? Este es un proceso
absolutamente participativo. Nosotros lo que hacemos es convocar a través de nuestras organizaciones matrices, ahí está colocado CONOMAC, CESUTCB, CIDOP, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolinas, que mayormente le conocen en el mundo, o la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales. Están los consejos educativos de pueblos originarios, que en este caso son 11. Está, por ejemplo, el SENU, ahí el de la Nación Uru, o el CEPA, que es el Consejo Educativo del Pueblo Afroboliviano, etcétera, etcétera. Todos los consejos educativos en su región participan a través de sus bases en la formulación, redacción y aprobación de su currículum. Cuando decimos formulación, convocan a sus sabios, convocan a las abuelas, a los abuelos, convocan a maestros, convocan a algunos, en muchos casos, a algún estudiante. Y bueno, ahí se va redactando y discutiendo qué debe entrar en la currícula. Ellos mismos han consensuado una estructura de cómo van a construir sus currículos regionalizados. Y bueno, una vez que ya lo han consensuado, en una asamblea general de cada nación lo van aprobando. Aprobado ese currículum en la nación, los remiten al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación los va aprobando como tal. El ministro anterior, por ejemplo, decía, nosotros vamos a aprobar sin cambiar ni una coma ni un punto. ¿Por qué? Porque los conocimientos, saberes, son de ustedes. Nosotros, ¿quién seríamos para cambiar? Y por eso hasta ahora tenemos al momento 27 currículas regionalizadas aprobadas con resolución ministerial de las 36 que la Constitución señalaba como lenguas. Entonces, tendríamos todavía que trabajar en unos 8 currículas que en este momento estamos en construcción. En los que ya se han aprobado, estamos trabajando lo que se llama planes y programas. ¿Qué significa esto? Un conocimiento de los pueblos indígenas que está en la currícula regionalizada, es dosificado ese conocimiento para el ciclo inicial, para el ciclo primario, para el ciclo secundario. Incluso ahora estamos trabajando para educación alternativa. Entonces, esto sí reivindica el derecho que tenían los pueblos indígenas a una educación propia como tal. Entonces, es una situación que a nosotros ¿cómo se dice? A ver, nos llena de satisfacción y, como dicen los pueblos indígenas, también de orgullo. Y bueno, de decir ahora, los pueblos indígenas tenemos nuestra currícula, pero eso no quiere decir, para todos los que están escuchando, no quiere decir que nos hemos salido del Estado. El Estado es uno, el Estado plurinacional es uno, y el sistema educativo es unitario como tal. Y en ese sentido está integrado todos los conocimientos, saberes, las currículas en nuestro, vamos a decir, en nuestro sistema educativo plurinacional. Bueno, el siguiente. Para terminar de esta exposición que he tratado de correr, también yo quisiera hacerles conocer que Bolivia como tal, en estos momentos, está reafirmando su plurinacionalidad. Aquellos pueblos que no se conocían, como el Machineri, como el Yaminagua, que muchos estudiantes ni habían visto a un Machineri en su vida, ahora se está socializando. Y es cada vez mucho más la presencia en nuestros órganos, llámese órgano legislativo, órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano electoral, la participación de los pueblos indígenas. La plurinacionalidad ahora se va viendo cada vez más, pero hay que seguir consolidando. Tenemos muchos desafíos, estamos trabajando en el tema educativo, pero también se ha dado pasos importantes en salud y otras situaciones, por ejemplo, en justicia, la traducción de los casos que se presentan en el sistema judicial o en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. El desafío es grande. Nosotros estamos en un camino de consolidar nuestro Estado plurinacional como tal y bueno, en esto que le hemos denominado el Estado plurinacional para vivir bien. El vivir bien significa que vivamos dignamente, que vivamos como gente, como decía nuestros antepasados en Aymara, decía, y se los repito, Hakama o Hakañasa. Ahora debemos vivir como gentes. Y para terminar, yo quiero hacerles notar que hay un gran dicho en el pueblo aymara que dice, eso quiere decir, miremos atrás, adelante y recién demos un paso.
con seguridad. Y esta sabiduría nos ha transmitido los abuelos y abuelas, y hay muchos conocimientos como tal que nuestras culturas, nuestros abuelos nos han transmitido, y en esa línea vamos consolidando nuestro Estado plurinacional. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Yuspagar Gilanaku Yakanaka, Mahach Arumta Takenitaki. Muchísimas gracias, señor director. Déjeme decirle que tiene muchas preguntas. No sé si pueda regresar usted para que nos haga favor de contestarlas. Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Ha acaparado la atención y tiene un montón de muchísimos comentarios. Voy a empezar por los comentarios y entre ellos habrán preguntas. Les comentan que es interesante el tema y la diversidad y promoción de las lenguas originarias es muy valiosa. Otros les comentan que esperan aprender mucho cuando usted empezó la disertación. Comentan también que es un país con gran cultura y es importante conocer nuestras propias etnias aquí en México. Nos preguntan, ¿estos pueblos indígenas comparten un vínculo? Bueno, aparte de ser bolivianos. ¿Está bien? Es pregunta Bueno, sí. del público. Es pregunta del público. De acuerdo. ¿Respondemos o anoto? Si quiere responder, por favor. Bueno, está bien para no perderme. Bueno, primero, a ver, cuando hemos creado nuestro Estado plurinacional, si vale el término, todos ahora nos identificamos. En el caso mío, por ejemplo, yo soy boliviano, pero soy aymara. Y hay muchos que afirmaban, primero soy aymara, después soy boliviano. Pero por cualquier lado estamos vinculados. Somos bolivianos, aymaras, quechuas, guaraníes, o somos guaraníes y somos bolivianos como tal. Este es el vínculo que tenemos, digamos, a nuestro Estado ahora, porque, bueno, después de la fundación del Estado plurinacional, todos nos sentimos bolivianos, pero en el Estado plurinacional. Antes era un Estado republicano, y que solamente era manejado por ciertos sectores, y eso no representaba a los pueblos indígenas o a las mayorías nacionales como tal. Ahora sí nos sentimos vinculados desde nuestras culturas hacia nuestro Estado, y también desde, si quieren, del Estado con nuestras culturas como tal. Muchísimas gracias. También del público nos preguntan, ¿cuál es el idioma, aparte del castellano, que más destaca? Bueno, ahí a ver, yo quiero darle cifras. Bolivia tiene, vamos a decir, lenguas mayoritarias. El quechua, por ejemplo, según el censo, estamos con 1.800.000 quechuas. Pero según las encuestas nuestras, los quechuas superan los 2 millones. Sin embargo, ahí vamos a ver el siguiente pueblo tiene que ver con la nación aymara. Los aymaras están con 1.580.000 más o menos. Y bueno, después el tercer pueblo tiene que ver con el pueblo guaraní, que pasa a los 100.000 de hablantes que tiene. Bueno, y después verán, hay 30.000, hay 20.000, y llegan, el pueblo más chiquito que tenemos en este momento es el pueblo Machineri, con 38 miembros, pero que afortunadamente manejan la lengua, y estamos trabajando desde el pueblo más chiquito hasta el pueblo más grande. Entonces, el quechua, como saben ustedes, está en 7 países. 7 países tiene influencia del quechua. Entonces, estamos muy relacionados, por ejemplo, con los quechuas del Perú, del Ecuador, de la Argentina, parte, digamos, de Chile, etcétera, etcétera. Los aymaras igual, estamos en Perú, en Chile, en Argentina y en Bolivia. O verán ustedes el guaraní, que tiene que ver con la Argentina, con Paraguay y también en Bolivia. Bueno, así podemos ir viendo, pero la mayoritaria en este momento, con más de 2 millones, son los quechuas en Bolivia. Muchas gracias. Nos dejó preocupados en la sala y nos preguntan, ¿actualmente el agua sigue privatizada?
No, no. Afortunadamente, bueno, las guerras tuvieron sus efectos. Por eso hemos instalado la Asamblea Constituyente. Estamos en esta, vamos a decir, en esta consolidación del Estado plurinacional, y a partir de Bolivia hemos planteado ante Naciones Unidas que el agua sea declarado un derecho universal, que ninguno podía privatizar. Por eso ahora tenemos empresas públicas que están a cargo de los municipios como tal, pero ya no están en manos de, vamos a decir, de empresas grandes, pero sí están administradas por empresas públicas que dependen de los municipios en general. Muchísimas gracias. Más preguntas. ¿Está listo? Sí, sigo, adelante. Nos dice, ¿qué se puede hacer o qué se tiene planeado para no perder las lenguas que están a punto de perderse? Perfecto. Miren, a ver, primero, la primera medida que ha adoptado Bolivia es tener una ley, la ley 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas, pero como dice, los papeles no van a cambiar. Entonces, por eso se crea el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, y se le da facultad para crear más institutos de lenguas y culturas. Y lo que nos decía nuestro presidente anterior, que las lenguas hay que desarrollarlas in situ. Es decir, hay que desarrollarla desde los pueblos con los hablantes como tal. Por eso nosotros hemos desplegado nuestro personal, tenemos técnicos en los pueblos indígenas y son los propios hablantes. Les digo como anécdota, cuando destinábamos estas partidas que ustedes llaman, nosotros llamamos ítems, ¿no? Nos decían, y ahora vamos a contar. No nos preocupemos, pronto regresará el señor director. Debe de haber habido una pequeña falla de origen. Pero además ahora estamos trabajando en el diseño de las lenguas. Sí, sí. Desde la primera parte. Faltas nada más del micrófono. Ahora sí me escuchan. Sí, ¿no? Les decía que la estrategia que hemos tomado es que las lenguas se tienen que desarrollar in situ desde los hablantes, con los hablantes, en los pueblos. Por eso nosotros creamos institutos en cada nación y pueblo indígena originario. Y en estos lugares, pues, estamos desarrollando investigación, recopilación, si quieren, escribiendo su diccionario, su gramática, desarrollando toponimias, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades que se realizan. Pero además estamos viendo que en el marco del decenio de las lenguas indígenas, que después del Año Internacional de las Lenguas que se declaró el 2019, nosotros este año ya hemos formulado nuestro plan estratégico institucional y hemos aprobado o están aprobando nuestros parlamentarios una ley que respalda para el decenio de las lenguas 2022-2032. Ahí hemos fijado 6 grandes objetivos y 20 grandes actividades. Entre ellas, nada más les digo, por ejemplo, cómo vamos a desarrollar nuestras actividades, actividades de vitalización y revitalización de la lengua, donde los hablantes son muy poquitos. Está previsto, por ejemplo, declarar en situación de desastre natural, de modo que el Estado pueda destinar recursos extraordinarios para ir si quieren, a desarrollar in situ la lengua como tal. Entonces, tenemos muchas actividades que estamos realizando. La otra actividad estratégica es, obviamente, trabajar desde las familias. Por eso estamos trabajando lo que se llama los nidos lingüísticos, institucionales, comunitarios y familiares. Eso quiere decir, a ver, ustedes saben que al migrar un papá, mamá con sus hijos, rompe la transmisión intergeneracional de la lengua. Entonces, para soldar esa ruptura, nosotros creamos el nido institucional, donde un hablante
hace de que se desarrolle la lengua con los niños en primera infancia, si quieren, en situación no escolarizada como tal. Luego tenemos trabajos con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha tomado acciones muy importantes, por ejemplo, desde la formación de maestros. En Bolivia tenemos 27 centros de formación de maestros, que es conocido como escuelas normales, pero también tenemos 20 unidades académicas, total son 47. En las 47, el pensum académico, si quieren, el currículum tiene que ver con la formación en lenguas indígenas también. Entonces, propiamente se ha previsto la formación, por ejemplo, del área de comunicación y lenguajes. Entonces, los docentes que se forman en estas escuelas de formación de maestros tienen que salir licenciados en el área de comunicación y lenguajes, manejando la lengua indígena, la lengua castellana, pero además una lengua extranjera, en este caso puede ser el inglés o el francés o el portugués. En ese caso, bueno, estamos trabajando mucho. Hay muchas actividades que se está desarrollando que son de carácter estratégico para rescatar, restaurar, revitalizar, vitalizar nuestras lenguas como tal. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿en los lugares en donde se hablan estas lenguas existen museos y libros de texto para la niñez en estas lenguas? Sí, estamos en eso. Bueno, alguien diría, ha sido 500 años que han hecho acallar nuestras lenguas. Desde la instauración de los institutos de lenguas y culturas en cada región, estamos documentando. Hay, por ejemplo, la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas trabajaron mucho. Estamos rescatando estos documentos, pero también se está rescatando audios que se habían grabado hace mucho tiempo o videos que se grabaron. Y bueno, estos centros de documentación la estamos instalando en cada uno de los pueblos indígenas originarios. En las más grandes va adelantado, pero bueno, veremos que en las otras también podamos ir trabajando. Y ahí tenemos el apoyo desde el Estado, desde el gobierno central y también desde algunas instituciones particulares que nos están apoyando. Todavía estamos en instalación, si quieren, de estos centros documentales. Muchas gracias. Nos hacen otra pregunta que quizá respondió a lo largo de su presentación, pero se la voy a comentar. Dice, quisiera saber qué políticas educativas se tiene en beneficio de los pueblos indígenas. Bueno, lo que les decía, en general, la política más importante es que a partir de nuestra constitución y de las normas, es que los pueblos indígenas, originarios, campesinos, afrobolivianos, en el marco de su derecho a la auto y libre determinación, tienen derecho a tener una educación propia en su lengua, en su cultura, con sus conocimientos, con sus valores, etcétera. Siendo digamos, la política más importante, los pueblos indígenas construyen ahora su currícula y estamos en camino de implementar una educación propia en cada una de las unidades educativas que ellos mismos señalan. Entonces, esta política mayor en un Estado plurinacional es muy importante. Y es que, por ejemplo, nosotros trabajamos en el sistema educativo o trabajamos con otras instancias, llámese, digamos, otros ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, esta política educativa para los pueblos indígenas, que dice que tiene que ser en su propia lengua, en su propia cultura, hace de que se transforme todo, la formación de maestros, la producción de materiales, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. En esa línea estamos trabajando. Muchas gracias. Lo felicitan y lo felicitan y lo felicitan. Pero hay un mensaje de una persona de Bolivia que dice, escuchando de tanta riqueza lingüística y cultural en mi país, me siento orgullosa de ser boliviana. Felicidades al expositor. Se llama Melina Choque. Muchas gracias a todos. Bueno. Recibe muchas felicitaciones y creo que hemos terminado con las dudas y preguntas del público. Quisiera ponernos más en contexto o, como sabemos, seguirá esto en los días siguientes, ¿no? Sí, el día de mañana, yo un poquito anuncio, el día de mañana vamos a estar con
vamos a conocer una de las regiones. Bueno, como les decía, son 5 regiones que tenemos y en cada región están asentados los pueblos indígenas, originarios campesinos. Mañana estamos con los pueblos del Oriente y el Chaco, y mañana estaremos mostrando esos pueblos. Y bueno, yo les quiero decir que los propios actores han venido y han manifestado vamos a decir, su versión como pueblos indígenas como tal. Y el día jueves vamos a estar con el pueblo, en este caso, del altiplano, aymaras y uros, y ahí nuestra hermana Angélica va a estar presentando. Y el día viernes finalizaríamos con la Gran Amazonía, la Amazonía donde está la mayor diversidad de nuestro país. Así que yo quiero agradecerles mucho y esperemos que a través del ILSE también la población mundial nos conozca, deseamos mundial, bueno, latinoamericano ahora, de lo que estamos haciendo en Bolivia. Son muchos esfuerzos, tenemos muchas limitaciones, tenemos muchos desafíos, pero ahí vamos consolidando este Estado plurinacional que nos ha costado tanto, le ha costado vidas a nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias al ILSE y a todos los que han hecho posible esta transmisión. No dude que este es el primer paso que damos en esta semana temática del Estado plurinacional de Bolivia, pero tenemos grandes proyectos para ustedes que seguramente seguiremos armando a lo largo de este año, ¿verdad? Perfecto, nos parece muy bien y vamos a seguir difundiendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Y con esto nos despedimos el día de hoy. No se olviden que quedan 3 días más donde vamos a poder encontrar esta gran riqueza que hemos descubierto a lo largo de ayer y hoy. Y no sigan de pensar que estas naciones también se pueden replicar en nuestros otros países hermanos en la región. Nos despedimos. Buenas tardes. Hasta mañana.